Al fin, puedo deshacerme de esta basura. Mi suegra, Emily, escupió esas palabras venenosas, con los ojos llenos de desprecio. Me quedé inmóvil, con sus crueles palabras resonando en mi mente. Durante 7 largos años, había soportado su desdén, esperando un cambio. Pero esa frágil esperanza se desmoronó cuando le dije a mi esposo, Mark, que quería el divorcio. Emily aprovechó el momento, lanzando insultos que mostraron sus verdaderos sentimientos. Quedó dolorosamente claro que nunca encontraría mi lugar en esa familia. Me volví hacia Mark, aferrándome a la esperanza de que él me defendiera, que viera mi dolor y estuviera de mi lado. En cambio, sus frías palabras hirieron más que las de Emily. Mamá tiene razón, se encogió de hombros con indiferencia. No sirves para nada, solo vete. Su mirada era tan fría como la de ella, insensible. En ese momento, algo dentro de mí cambió. Una sensación de calma me invadió, apagando la humillación ardiente. 7 años de miseria, tratando de demostrar mi valor a personas que nunca me apreciaron. Susurré, ahora lo entiendo. Si mi propio esposo no puede ver mi valor, no tengo razón para quedarme. Mi presencia aquí solo me hace daño y afecta a los demás. Por primera vez, sentí el poder de mi decisión. Sonó el timbre de la puerta, y los gritos llenos de odio detrás de mí quedaron en segundo plano. Las voces de Emily y Mark se mezclaron en un cruel coro. Con pasos firmes, caminé hacia la puerta, quité la cadena y la abrí. Los gritos cesaron de golpe, tragados por el silencio. Me llamo Sara, tengo 33 años y soy ama de casa. La vida nunca ha sido fácil, y mi matrimonio tampoco. Desde niña, aprendí que el amor podía ser frágil. Mis padres se divorciaron cuando yo era pequeña, y eso marcó mi infancia. Lo siento, Sara, me dijo mi padre cuando tenía 8 años. Tu mamá y yo viviremos separados. Lo miré, desconsolada. Pero se llevan bien, protesté. ¿Por qué? Mi mamá me acarició el cabello, tratando de calmarme. Ya está decidido, cariño. Los dos te amamos, te quedarás conmigo, y tu papá vendrá a visitarte. Las lágrimas llenaron mis ojos mientras me aferraba a mi papá. ¿Volveré a verte? Me abrazó con fuerza. Por supuesto que sí, siempre vendré a visitarte, te lo prometo. Aunque no lo entendía del todo, sus palabras me dieron algo de consuelo. Nos mudamos a la casa de mis abuelos, quienes me criaron mientras mi mamá trabajaba largas horas. Su amor nunca faltó, pero siempre sentí un vacío. Nunca tuve el valor de decirles lo sola que me sentía. Años después, mi papá me explicó las razones de su divorcio. Nos amábamos, Sara, pero hubo cosas que hicieron imposible seguir juntos. Aunque dolió, me dio esperanza saber que el amor podía existir incluso cuando las cosas no salían bien. Después de la universidad, trabajé en una tienda departamental para entender mejor a mi mamá. 3 años después, el dueño de la tienda me presentó a su hijo, Mark. Sara, eres muy trabajadora, me dijo. Me encantaría que conocieras a mi hijo. Tal vez sean perfectos el uno para el otro. No estaba segura de casarme, pero acepté conocerlo. Mark heredaría el negocio familiar, y su padre pensó que haríamos una buena pareja. En nuestras primeras conversaciones, compartí mis miedos sobre el amor y la confianza, moldeados por el divorcio de mis padres. Mark me escuchó con paciencia. Tu mamá suena como una mujer increíble, dijo. Seguro que te ama, aunque no siempre fuera evidente. Sus palabras me llegaron al corazón. Yo también me sentí solo de niño, confesó. Por eso sé que podemos construir una familia llena de amor. Su sinceridad me dio tranquilidad, y pronto nos comprometimos. Nos mudamos a una casa que sus padres nos ofrecieron, y creí que comenzábamos una vida perfecta juntos. 1 año después, descubrí que estaba embarazada. Mark y sus padres estaban encantados. Yo también estaba emocionada, soñaba con formar la familia que siempre quise, pero todo cambió cuando supimos que sería una niña. Nunca olvidaré la reacción de mi suegro cuando se lo dije. ¿Una niña?, preguntó, con el rostro ensombrecido. ¿Por qué no pudiste tener un niño para continuar el apellido? Sus palabras fueron frías, llenas de desprecio. Emily, quien antes parecía amable, ahora compartía su desdén. Busqué apoyo en Mark, esperando que me defendiera, pero no lo hizo. Ignoró mis súplicas para que enfrentara a sus padres. Con el tiempo, Mark dejó de escucharme por completo. Su silencio permitió que sus padres aumentaran sus insultos. Cuando sugerí ir a casa de mis padres para dar a luz, su hostilidad se intensificó. Ahora eres parte de esta familia, Sara, espetó Emily. Ya no tienes un hogar al que regresar, y estar embarazada no significa que puedas dejar de hacer las tareas del hogar. Aunque me sentía débil y exhausta, Emily insistía en que siguiera haciendo todo.
El embarazo no es una enfermedad, decía. Las labores del hogar son deber de una esposa. Un día, abrumada y mareada, doblé mal la ropa. Emily aprovechó para criticarme. Lo estás haciendo mal, se va a arrugar todo. Perdí la paciencia. Lo arreglaré después. Su rostro se enrojeció de furia. ¿Cómo te atreves a contestarme así? Desde ese momento, su trato empeoró. Aún así, aguanté. Después de dar a luz a mi hija, mis suegros insistieron en que ellos se encargarían de todo, pero, en realidad, me mantuvieron aislada. Incluso le dijeron a mi mamá que no se preocupara, que ellos cuidarían de mí. La verdad es que pasé los primeros días de maternidad completamente sola, deseando el apoyo de mi familia. Cuando volví a casa del hospital, quedé en shock. Mis suegros se habían mudado a nuestra casa sin avisar, y lo peor, se habían apoderado de la habitación del bebé que yo había preparado con tanto amor, relegando a mi hija y a mí a un pequeño cuarto de almacenamiento. A pesar de mi estado frágil, me trataban como una sirvienta, exigiéndome que cocinara y limpiara mientras ellos descansaban. Ante los demás, fingían ser amables. Nuestra pobre nuera todavía está recuperándose, decían. Nos mudamos para ayudarla. Pero, en realidad, no hacían nada para ayudar. Mark, que había tomado su licencia de paternidad, pasaba todo el tiempo con sus padres, ignorándome a mí y a nuestra hija. Empecé a sospechar que su indiferencia no era solo por su familia, tal vez había alguien más. Pensé en el divorcio, pero no quería que mi hija pasara por la misma soledad que yo viví. Creí que, si aguantaba, podría protegerla. Pero estaba equivocada. La obsesión de mis suegros con las apariencias los llevaba a tratar bien a mi hija y a mí frente a los demás, creando la ilusión de una familia perfecta. Los vecinos los admiraban, creyendo que eran bondadosos. Entonces, Mark empezó a presionarme para tener otro hijo. Necesitamos un varón para continuar el apellido, insistía. La gente ya está preguntando. Tenemos que encargarnos de eso de inmediato. Sus padres me reprendían con dureza. Ni siquiera puedes darnos un hijo varón ni manejar una casa como es debido, se burló Emily. ¿Para qué dejamos que te casaras con Mark? Eres un fracaso. A pesar de todo, hice lo posible por cuidar de mi hija, Katie, y protegerla del ambiente tóxico que nos rodeaba. Tenía 7 años. Mis suegros y mi esposo prácticamente la ignoraban. Le tenía miedo. Se encogía al escuchar sus voces elevadas. Yo la llenaba de amor, esperando que fuera suficiente. Pero entonces pasó algo que me destrozó. Una mañana, mientras preparaba el desayuno, escuché a Katie llorar arriba. Sus sollozos eran diferentes esta vez, más frenéticos, desesperados. Corrí escaleras arriba. En la cima, vi a Emily de pie sobre Katie, con la mano levantada, a punto de golpearla. Emily, grité, corriendo para abrazar a mi hija. Katie se aferró a mí, llorando sin control. Me giré hacia Emily, con la furia apoderándose de mí. ¿Qué intentabas hacerle a mi hija?, exigí. Emily se encogió de hombros y chasqueó la lengua con desdén. Nada, dijo, alejándose como si nada hubiera pasado. Justo en ese momento, Mark apareció desde el dormitorio, claramente molesto. Mark, lloré, tu madre intentó golpear a nuestra hija. Suspiró, imitando la actitud indiferente de su madre. ¿Qué hizo Katie para molestarla? Seguramente es tu culpa por no educarla bien. Deja de hacer un drama por tonterías. Sin esperar respuesta, se dio la vuelta y se fue, dejándome ahí con mi hija destrozada. Nos refugiamos en el pequeño cuarto de almacenamiento donde habíamos estado viviendo desde que Katie nació. Me senté en la cama y le acaricié el cabello suavemente para calmarla, mientras mi corazón latía con una mezcla de rabia e impotencia. Princesa, ¿puedes decirle a mamá qué pasó?, pregunté. Entre lágrimas, Katie explicó que Emily la había llamado arriba, lejos de mí, y la amenazó. Cuando Katie dudó, Emily usó un preciado pañuelo que yo le había hecho como chantaje. La abuela me quitó esto, dijo Katie, entregándome un pedazo rasgado de tela. Dijo que si no subía, no me lo devolvería. Ese pañuelo era más que un simple trozo de tela, era un símbolo de mi amor por Katie, y Emily lo había usado para manipularla. Fue en ese momento cuando supe que no podía quedarme más. Tenía que proteger a mi hija. La abracé con fuerza, agradeciendo haber llegado a tiempo. Ese día, llamé a mi madre y le conté todo. Estaba horrorizada, pero de inmediato se ofreció a cuidar a Katie. Dejé a Katie en la escuela, empaqué sus cosas y la llevé a casa de mi mamá. Sabía que ahí estaría segura. Esa noche, decidí que era hora de enfrentar a Mark y a mis suegros. Mientras me acercaba a la sala, escuché su conversación, y la frialdad de sus palabras me heló la sangre. Deberías haber sido más cuidadosa,
Mamá, esta mañana estuvo demasiado cerca. No pensé que Sara subiría tan rápido, dijo Mark. Pensé que tenía más tiempo, respondió Emily con indiferencia. Sus voces eran escalofriantemente insensibles, como si hablaran de algo trivial. La próxima vez, seremos más discretos, añadió Mark con una sonrisa burlona. Tal vez la hagamos arrancar maleza bajo el sol. Eso le enseñará. Emily soltó una risa oscura. La realidad me golpeó como un puñetazo en el estómago. Estaban conspirando para lastimar a mi hija y ni siquiera les importaba. Había soportado tanto, convenciéndome de que era por el bien de Katie, pero ya no más. Katie merecía amor, seguridad y paz, cosas que en esa casa no existían. Llamé a mi padre, y me prometió ayudarme, mientras empacaba mis cosas. Recordé una conversación que había tenido con Katie esa tarde. Katie, ¿estarías bien si mamá y papá vivieran en lugares diferentes?, pregunté con suavidad. Sí, mamá, quiero vivir contigo, respondió, y sus palabras me impactaron. Me había enfocado tanto en mi propio dolor que no me había dado cuenta de cuánto había estado escondiendo ella. Esa noche, mientras mi esposo y mis suegros me gritaban que me fuera, sonó el timbre. Ignoré sus insultos y fui a abrir la puerta. Ahí estaba mi padre, firme y tranquilo. Sara, vine por ti, vámonos, dijo. Cuando Mark lo vio, su expresión arrogante se desmoronó. ¿Qué estás haciendo aquí?, tartamudeó. Ha pasado mucho tiempo, Mark. Vine por mi hija, respondió mi padre con una voz llena de ira contenida. Señor Johnson, espere, esto es un malentendido, intervino frenéticamente el padre de Mark. No hay ningún malentendido, lo interrumpió mi padre. He escuchado suficiente. Esto termina hoy. Mark y sus padres se quedaron paralizados, dándose cuenta de la gravedad de la situación. Mi padre era un empresario respetado, y su mayor proveedor. Es una lástima, continuó mi padre, pero reevaluaré nuestra relación comercial. El color desapareció de sus rostros. Mark, su padre balbuceó, por favor, señor Johnson, esto es solo un malentendido. Sara está exagerando. Mi padre levantó la mano, silenciándolo. Basta, he visto cómo han tratado a mi hija y a mi nieta. Esto no continuará. Luego se giró hacia mí y su expresión se suavizó. Sara, vámonos. Sin decir una palabra más, mi padre tomó mis maletas y me sacó de ahí. Mientras llegábamos al auto, escuché a Mark y sus padres suplicar, pero no volteé. En casa de mis padres, mi madre me abrazó con fuerza. Lo siento mucho, Sara. Debí haber estado ahí para ti antes. No, mamá, yo debí haber acudido a ti antes, respondí, con lágrimas cayendo por mi rostro. Por primera vez en años, me sentí segura. Mis padres me aseguraron que todo estaría bien. En las semanas siguientes, mi padre me ayudó a finalizar el divorcio, asegurándose de que Mark pagara manutención para Katie y una pensión. Nos quedamos con mis padres, y poco a poco, la vida comenzó a sentirse normal otra vez. Katie prosperó en su nueva escuela, hizo amigos y volvió a reír como hacía años que no lo hacía. Encontré un nuevo propósito trabajando con el negocio de diseño de joyería de mi madre. Para mi sorpresa, descubrí que tenía talento para el diseño, y con su guía, comencé a construir una carrera. Meses después, Mark intentó causar problemas de nuevo. Apareció en la escuela de Katie, exigiendo llevársela. La escuela me llamó y corrí para allá. Cuando llegué, vi a un hombre que apenas reconocía. Sara, necesitamos hablar, suplicó. Lo he perdido todo, mis padres, la tienda, la casa. Podemos arreglar esto, por Katie. Vi a través de él, no le importábamos. Solo quería recuperar su vida cómoda. No vamos a volver, Mark. Se acabó, dije firmemente. Estás cometiendo un error, me necesitas, espetó, con rabia. No te necesito, nunca lo hice. Katie y yo estamos bien sin ti, respondí. Y con eso, me alejé. Esa fue la última vez que lo vi. En los años siguientes, Katie y yo construimos una nueva vida. Ella prosperó en la escuela y yo encontré éxito en el negocio de mi madre. Un día, Katie le dijo a mi padre que quería viajar por el mundo con él. Primero tendrás que aprender japonés fluido, bromeó. Ya estoy trabajando en eso, abuelo, respondió con una sonrisa. Por primera vez en años, nuestras vidas estaban llenas de paz, amor y felicidad. Finalmente éramos libres, y eso era suficiente para mí. Gracias por ver. Nos vemos en el próximo video. Sigan asombrados. Planeé cada detalle de esta boda a la perfección, las flores, el lugar, los asientos. Meses de trabajo duro para lo que creía que sería el día más feliz de mi vida. Nunca dudé de él ni de nuestro amor. Entonces,
Todo cambió de la manera más simple. Su teléfono vibró mientras estaba en la ducha. Normalmente, no habría mirado, confiaba en él completamente, pero la vista previa del mensaje hizo que mi estómago se revolviera. No puedo esperar a verte esta noche. Me quedé congelada. Mi corazón comenzó a latir rápido. Tal vez era un error o un número equivocado, pero en el fondo, sabía la verdad. Contra mi mejor juicio, desbloqueé su teléfono. Ahí estaban, docenas de mensajes de meses atrás. Planes, palabras dulces, mentiras tejidas en mi vida de manera tan perfecta que casi me dio risa. La peor parte no fue la traición en sí, fue lo seguro que estaba de que nunca descubriría nada, lo descuidado que había sido. Creía que nunca dudaría de él, estaba convencido de que nunca me iría. Dejé el teléfono en su lugar, con las manos firmes, sin lágrimas, sin rabia, solo una claridad fría y tranquila. Me miré en el espejo, esperando ver dolor o enojo, pero solo sentí certeza. La boda no iba a suceder, todo había terminado. No dije una palabra cuando salió de la ducha, sonriendo como si todo estuviera bien. Esa misma sonrisa que antes me hacía sentir segura ahora se sentía como otra mentira. Se movía por la habitación, sin darse cuenta de que su mundo perfecto ya se estaba desmoronando. Me di cuenta de algo importante, no le debía una confrontación ni una pelea. No merecía verme romper. Así que seguí con mi día, confirmé el catering. Aprobé las flores y escuché a mi mamá hablar emocionada sobre la cena de ensayo. Jugué el papel de la novia feliz, no porque estuviera en negación, sino porque tenía el control. Dejé que pensara que todo estaba bien. Dejé que creyera que seguía sin saber nada. Mañana, cuando la boda que creía asegurada no ocurriera, finalmente se daría cuenta de a quien había subestimado. Esa noche, me acosté junto a él, mirando al techo, escuchándolo dormir plácidamente. No tenía idea de que al amanecer, todo lo que daba por sentado desaparecería. Me giré para mirarlo. Durante años, amé a este hombre y construí mi futuro a su lado, pero ahora, en la oscuridad silenciosa, no sentía nada, ni enojo, ni tristeza, solo libertad. Pensé en despertarlo, en decirle que lo sabía, pero no lo hice. No merecía tener tanto poder sobre mí. No valía mi enojo, no valía mi tiempo. Lo dejé dormir, completamente ignorante. Para cuando despertara, yo ya me habría ido. No habría confrontación dramática, ni cierre perfectamente resuelto. Cerré los ojos, sintiendo como la tensión abandonaba mi cuerpo. Mañana, todo cambiaría. La boda estaba cancelada, mi vida volvía a ser mía, y lo mejor, no lo vería venir. La mañana llegó, brillante e indiferente. La luz del sol entraba por las cortinas, como en cualquier otro día, pero hoy no era un día cualquiera. Hoy debía ser mi boda. En su lugar, era el día en que me alejaba. Me moví en silencio, saliendo de la cama sin despertarlo. Mi maleta ya estaba lista junto a la puerta, parte del plan que había trazado durante la noche, sin despedidas dramáticas, sin explicaciones, solo un corte limpio. No merecía una despedida, no merecía mi dolor. Lo único que merecía era el silencio que dejaba atrás. Abajo, envié 3 correos electrónicos, uno al organizador de la boda, otro al lugar del evento y otro al proveedor de comida. La boda está cancelada. Por favor, contacten al novio para cualquier asunto pendiente. Eso fue todo, sin disculpas, sin largas explicaciones. Que él lo resolviera, que él limpiara el desastre que nunca pensó que tendría que enfrentar. Mi teléfono empezó a sonar, llamadas de mi mamá, mensajes de amigos. Todos esperaban una boda, esperaban una novia, pero yo ya no era esa novia. Salí y respiré profundamente el aire fresco de la mañana. La libertad olía a café y pavimento mojado. Olía a nuevos comienzos. Mientras caminaba hacia el auto que me esperaba, dejando atrás la vida con la que casi me conformé, me sentí más ligera de lo que me había sentido en años. A mitad de camino al aeropuerto, las llamadas empezaron a llegar una tras otra. Su nombre aparecía en la pantalla una y otra vez, cada vez más desesperado. Imaginé cómo despertaba en una cama vacía, cómo la confusión se transformaba en pánico al notar que mi maleta no estaba, el silencio pesado, los correos esperando a ser leídos. No contesté, que se preocupara, que repasara cada momento, tratando de entender en qué momento perdió el control. Llamaría a mi mamá después, luego a mis amigos, inventando su propia versión de la historia. Le dio miedo. Está abrumada. Volverá. Pero aún no sabía, no había vuelta atrás. Fuera de la ventana del auto, la ciudad pasaba rápidamente, la gente continuaba con sus vidas, sin saber que la mía acababa de cambiar para siempre, y por primera vez en mucho tiempo, no tenía miedo. La antigua yo, la que se habría paralizado por el miedo,
ahogada en vergüenza, preocupada por lo que pensaría la gente, ya no existía. Esto no era huir, esto era recuperar algo que había estado perdiendo durante años, a mí misma. Al llegar al aeropuerto, me quité el anillo de compromiso, brillaba hermosamente, un recordatorio del hombre que nunca mereció mi confianza. Mientras abordaba el avión, sentí una paz abrumadora, iba hacia un futuro desconocido, pero estaba libre, y eso valía más que cualquier anillo de boda. Mientras el avión despegaba, miré hacia la ciudad que dejaba atrás, sin arrepentimientos. No sabía a dónde me llevaría este nuevo camino, pero sabía una cosa con certeza, finalmente era libre para averiguarlo. Y eso valía más de lo que cualquier boda podría haber significado. Desperdiciado en una boda que nunca ocurriría. La vergüenza de explicar a amigos y familiares por qué su novia había desaparecido sin decir una palabra. La imagen perfecta que había creado se rompió sin posibilidad de reparación. Y yo, estaba aquí, sintiendo la brisa cálida contra mi piel, mis pies hundiéndose en la arena, libre del peso de sus engaños. No necesitaba un cierre ni una confrontación dramática. No necesitaba escuchar sus excusas ni sus disculpas. Mi ausencia era mi respuesta, y era más fuerte que cualquier palabra que pudiera haber dicho. De pie bajo el cielo iluminado por la luna, me di cuenta de que, a veces, la declaración más poderosa que puedes hacer es simplemente alejarte. Me di la vuelta y caminé de regreso al hotel, sintiendo el aire fresco de la noche envolverme. Había un poder silencioso en mi soledad, en elegir mi felicidad por encima de sus mentiras. De vuelta en mi suite, me serví otra copa de champán y me paré junto a la ventana, observando las olas bailar bajo la luz de la luna. Esta era mi historia ahora, mía para darle forma y escribirla como quisiera. No estaba huyendo, estaba corriendo hacia algo mejor, hacia una vida en la que no tuviera que fingir, donde pudiera ser yo misma sin disculpas. Mientras daba otro sorbo, supe que estaría bien, no solo bien, sino mejor de lo que jamás podría haber estado con él. Dejé la copa, dejando que la realización se asentara, me había salvado a mí misma, y eso merecía celebrarse. Me senté sola en el restaurante, disfrutando de mi propia compañía. Un hombre cercano me preguntó si estaba esperando a alguien. Sonreí y respondí, no, solo yo. Él pareció curioso, pero asintió. ¿Una mujer que disfruta de su propia compañía? Me gusta eso, a mí también. Entre platos, observé a otras parejas. Algunas reían, otras estaban pegadas a sus teléfonos y algunas ni siquiera hablaban. Imaginé una vida alternativa en la que hubiera seguido adelante con la boda. Habría estado sentada aquí con él, fingiendo ser una recién casada feliz, pero en el fondo, sabía que habría sido miserable. Más tarde, caminé por la playa, mis pies descalzos hundiéndose en la arena cálida. Las olas se extendían sin fin y la luz de la luna danzaba sobre el agua. Me di cuenta de que casi construí una vida basada en una mentira. Casi me encogí para hacer que alguien más estuviera cómodo, pero ahora, estaba parada en mi propia historia, libre para escribirla como quisiera. Tomé una respiración profunda del aire salado y dejé que el pasado se desvaneciera. De vuelta en casa, mientras bebía champán y encontraba paz junto al mar, su mundo se estaba desmoronando, ni siquiera tuve que hacer nada. Lo imaginé despertándose en una cama vacía, llamando mi nombre por la casa, revisando su teléfono para encontrar correos no leídos y llamadas perdidas. Ahí es cuando se daría cuenta de que me había ido y no pensaba volver. Seguramente llamó a todos, a mi mamá, a mis amigos, buscando respuestas, pero no le di ninguna explicación a nadie. No había nada que él pudiera torcer, ningún argumento que pudiera manipular, solo silencio, limpio y definitivo. Los mensajes comenzaron a llegar. Emma, por favor llámame, podemos arreglar esto. ¿Dónde estás? Su desesperación era evidente, pero yo estaba lejos, disfrutando de la vista al mar, y sus palabras ya no significaban nada para mí. Él pensó que siempre lo perdonaría, que nunca me iría. Se equivocó, probablemente intentó convencerse de que solo necesitaba espacio y que volvería una vez que me calmara. Pero a medida que las horas se convirtieron en días y yo permanecí en silencio, la realidad debió golpearlo con fuerza. La boda fue un desastre, un lugar no reembolsable, proveedores pagados, invitados que viajaron solo para ver a una novia que nunca apareció. Como todo estaba a mi nombre, él tuvo que lidiar con el desastre. Sus amigos tal vez creyeron sus excusas, incluso pudieron llamarme loca, pero otros verían la verdad, y alguien podría incluso decirle las palabras que más temía: tú te buscaste esto. Luego estaba la otra mujer, aquella por la que pensó que valía la pena arriesgarlo todo. Corrió hacia ella ahora, esperando que tomara mi lugar, o ella ya se estaba alejando, dándose cuenta de que él no era nada sin mí. Lo imaginé sentado solo en el caos que él mismo creó,
mirando su teléfono, desplazándose por viejos mensajes, tratando de encontrar donde todo salió mal. Sus llamadas se hicieron menos frecuentes, más débiles. Mientras comenzaba a aceptar la verdad, debió pasar por todas las emociones: pánico, negación, ira, desesperación, pero al final, no quedó nada más que arrepentimiento. Podría haberlo dejado en esa incertidumbre para siempre, pero elegí enviarle un último mensaje: tú arruinaste esto, no yo. Luego, lo bloqueé en todas partes, él quedó borrado, y yo quedé libre. No tuve prisa por regresar a casa, no había nada esperándome, ninguna obligación, así que extendí mi viaje, caminé largas horas por la playa, me di masajes y probé nuevos platillos. Pensé que estar sola sería difícil, que me perdería en mis pensamientos, pero cada día, él se sentía más como un recuerdo lejano. Una noche, en un bar tranquilo, noté a un hombre sonriéndome. Era atractivo, pero no estaba buscando nada. Por primera vez en mucho tiempo, no sentí la necesidad de demostrarle mi valía a nadie. Simplemente era yo, y eso era suficiente. Los días se mezclaron en un ritmo pacífico. Leía libros sin mirar la hora, nadaba hasta agotarme y dormía con la brisa marina entrando por la ventana. A veces pensaba en él, no con enojo ni nostalgia, sino con la tranquila certeza de lo pequeño que se veía ahora. En mi última mañana, antes de que saliera el sol, me paré en el balcón con una taza de café, sintiendo el aire fresco. Esto era todo, el final de una historia y el comienzo de otra. Había llegado aquí como una novia fugitiva, escapando de una vida que casi me atrapó, pero ahora, estaba libre. Antes de ir al aeropuerto, encontré la última foto de nosotros en mi teléfono. La miré, esperando sentir dolor o arrepentimiento, pero no sentí nada, solo un extraño junto a una mujer que ya no existía. La borré sin dudarlo. Mientras arrastraba mi maleta por el vestíbulo, el conserje sonrió. ¿Se va tan pronto? Le devolví la sonrisa. No realmente, solo voy a un lugar nuevo. Y con eso, caminé hacia un futuro que era solo mío.